En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, saludamos a esta hora a César Zamora Bento desde la apacible Cajamarca. Qué gusto saludarte, César. ¿Cómo te va? Muy amable como siempre. Muchas gracias, José. Buenos días. Aquí estamos nuevamente, como todos los sábados, para comentar algunos eventos que nos mueven, que nos preocupan. Y también, como hemos escuchado al Monseñor, tratar de encontrarle el sentido alegre de estar aquí, la gratitud de estar con vida y la posibilidad de seguir haciendo nuestra labor en el bien de las personas. En efecto, es tiempo de Navidad, es tiempo de reflexión en momentos bastante complejos para el país, César. Naturalmente, auguramos lo mejor, no solamente en esta fiesta de Navidad, sino en el advenimiento del año 2026, que se convierte en un año clave para el país, como son las elecciones generales. Vamos a tener que elegir el próximo mandatario. Pero no solamente ello, sino lo que está ocurriendo en el día a día en el país, ¿no? Y el tema de la violencia, aunque parezca recurrente, tenemos que abordarlo. Porque tú como analista, como un destacado profesional, siempre lo tocas porque de una u otra manera quieres que esto se sensibilice, que se inyecte en cada uno de los ciudadanos, que sepa que tenemos que actuar de una u otra forma para contrarrestar lo que es el avance del crimen organizado. Y lo que hemos visto esta semana, César, en La Libertad, en el Valle de Chicama, en la zona de Sausal, que pertenece a la provincia de Ascope, la cual tú conoces, tú recorres siempre el país, es una clara demostración. Lo que hemos visto ayer, la policía frenó casi una muerte inminente de una fiscal en Lima. Lo que hemos visto ayer, 2 o 3 asesinatos en Piura, simplemente nos colocan que estamos en un país que ya está siendo sometido por el crimen organizado. O reaccionamos o perdemos esta lucha. Y por eso que es una constante en tus comentarios y también en mi pregunta que yo te formulo, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Te escucho, César. Mira, sí, creo que los resultados, lo que tú acabas de mencionar, ese listado de eventos que cada vez se incrementa más, eh, esos actos criminales, realmente preocupan, ¿no? Porque cada vez los sentimos más cerca. Estamos esperando, pensando, ¿y cuándo me toca a mí? Porque pareciese que todo esto es una suerte del juego del destino, ¿no? ¿Cuándo me va a tocar? ¿Cuándo le va a tocar a algún familiar que yo estimo? Mientras eso no suceda, todavía las personas siguen mirando de lejos el problema. Y lo que tú mencionas es importante. Lo primero que tiene que suceder para producir un cambio y para exigir cambio es que seamos conscientes los ciudadanos del terrible camino que estamos transitando, el terrible camino que las consecuencias de repente ahora se ven en las personas que son afectadas de manera directa, pero que al final afecta a toda una comunidad, al lugar donde pertenece esta regidora que fue asesinada de manera brutal. eh, Va a afectar ese espacio. Si esto se sigue expandiendo, va a afectar la armonía del país, la salud y la tranquilidad de los peruanos. Nos va a afectar en el tema económico también, porque cada vez cierran más negocios pequeños que daban sustento a familias, porque sencillamente prefieren cerrar sus puertas a ser asesinados por estas bandas criminales. Entonces, lo primero es que la población tome conciencia y por eso seamos insistentes en seguir tratando este asunto.
porque no es una cosa eventual o casual que alguien falleció, no es que alguien se enojó con una pareja y en un acto de violencia lo mató, no, acá es todo perpetrado, es una organización, hay un objetivo criminal de por medio. Entonces la población es consciente, debe ser consciente de eso. ¿Para qué? Para que exija a las autoridades a que cumplan su rol. Nosotros, tú y yo, no vamos a ser policías y no vamos a estar detrás de la organización criminal. Para eso tenemos instituciones, y valgan verdades, las instituciones que tenemos para ese fin, nos están demostrando que no están a la altura de las circunstancias. Entonces, primero los ciudadanos seamos conscientes de lo que pasa y del terrible peligro y que nos puede tocar mañana, ¿no? Que no estamos muy lejos de estas organizaciones criminales, para que de allí seamos capaces de presionar a las instituciones de una manera social, presionar a las instituciones para que hagan su trabajo, para que cumplan con el deber de proteger a los ciudadanos de bien. Eso es lo que yo podría decir en una secuencia lógica de cómo debería suceder las cosas. Si somos indiferentes, José, si el ciudadano es indiferente ante esto porque nunca, no me ha tocado todavía, entonces estamos perdidos porque las instituciones no van a operar por sí mismas, tiene que ser bajo la presión de la ciudadanía. César, mucho se recuerda lo ocurrido en la década del 80 en nuestro país, cuando Sendero Luminoso, el MRTA nos tenían arrinconados, ¿no? Y algunos decían, este es un problema que ocurre en las zonas altoandinas del país, Sierra Sur o en zonas del oriente del territorio nacional. Hasta que llegó a Lima, un suceso como Tarata. Y a partir de ahí sí considero que hubo un nivel de sensibilización de la opinión pública, porque logró entender con exactitud la gravedad y la amenaza que teníamos en curso en el país. Y ahora yo creo que con el avance tecnológico, con el avance de los medios, las redes sociales, estamos al tanto de lo que ocurre, pero hay mucha indiferencia. Hay demasiada indiferencia. Solamente actuamos, somos reactivos en el momento que vemos hechos de magnitud o de hechos trágicos. Pero que si esto fuera una constante, si esto desde cada uno, desde la labor que cumple, sensibiliza en el hogar, en la escuela, desde el medio de comunicación, desde el análisis político, desde la función, sea legislativa, desde la función en un sectorial, etcétera, etcétera, creo que tendríamos mejores resultados. Yo creo que somos reactivos solamente cuando ocurren los hechos, lo lamentamos, desde la prensa informamos, criticamos, pero no hay una continuidad. Hay países, César, incluso donde este tipo de campañas han generado una respuesta unánime. Un solo spot que inundaba todo el país y que permite que la gente se sensibilice porque lo va a escuchar en el desayuno, lo va a escuchar en el post-desayuno, lo va a escuchar en el almuerzo, en la tarde, en la merienda, lo va a escuchar. Pero eso no ocurre en nuestro país porque cada uno tiene un compartimento estanco de sus funciones. Yo saludo lo que hace el presidente, pero eso no es todo. Este no es un trabajo de uno, es un trabajo de todos. Te escucho, César. Sí, no, es claro, y uno puede ver en crímenes menores, por ejemplo, un ladronzuelo que arrebata una cartera a una persona. Realmente la pasividad de las personas que podrían defender a la agredida es patético, no hay una reacción de solidaridad y de enfrentar el crimen con un gesto, ¿no? Con un gesto, con una, qué sé yo, que sepa pues que esa señora
que le arrebataron su cartera no está sola, sino que encuentra, así como persona de bien, a otras personas de bien. No estoy hablando de enfrentar a un malhechor, sino de tener por lo menos una reacción. Y cuando llegan a casa o a la oficina o a algún centro donde se puede juntar con otras personas, eso lo comentan como, hay veces hasta como gracioso, ¿no? Como una primicia, una noticia, pero no lo toman en serio. Entonces, yo sí comparto que el primer punto, y creo que no lo habíamos mencionado anteriormente, pero es hacer una corriente de opinión sobre la posición del ciudadano de bien respecto del crimen organizado, así no esté tocándote a ti, a tu familia, a tu entorno inmediato, sino que tomar la conciencia y empezar a hablar de esto en voz alta y lógicamente indicar a las instituciones que hagan su trabajo, presionar al Estado, que para eso tiene presupuesto, que hagan su trabajo. Y no, pues, darnos con ingratas sorpresas también que dentro de la institución llamada a proteger a los ciudadanos se encuentran algunos miembros de ellos formando parte del crimen organizado también. Entonces, hay una serie de acciones que se tienen que dar para que el crimen no tenga el espacio para que se desarrolle y cause daño a la sociedad. Y gran parte es de la conciencia ciudadana. Si no hay eso, estamos, creo yo, perdidos y las instituciones no van a hacer por su lado gran cosa, porque sencillamente están en una zona de confort. Y eso es lo que debemos quitarle, la zona de confort en las instituciones para que hagan su trabajo. Ahora, Es lamentable lo que pasa. tú has tocado un tema neurálgico, ¿no? Que pocas veces se toca, la corrupción, ¿no? Y la corrupción frena cualquier posibilidad de enfrentar una lucha directa contra el crimen organizado. Y estamos conociendo casos a diario, pero se actúa, creo, con mucha tibieza. Y estoy hablando de que hay malos policías, estoy hablando que hay malos elementos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en los gobiernos subnacionales. Toda esta corrupción lo hace alimentar precisamente el crimen organizado. Y alguien me dirá, pero ¿qué tienen que ver los gobiernos subnacionales o las municipalidades? Sí, con el tráfico de terrenos, que es uno de los elementos principales como se mueve las economías ilegales y el crimen organizado en nuestro país. Y eso está inundado en todo el territorio nacional. Eso todos lo conocen, pero nadie se atreve a hablar. Nadie se atreve a denunciarlo. Entonces, tenemos un conjunto de variables que impiden verdaderamente una lucha frontal contra este crimen organizado. Es lamentable, y has tocado una vena muy, muy sensible, que es el sistema de justicia, que puede partir desde la policía y terminar en un juzgado. Pero en todo ese trayecto hay actos de corrupción, ¿no? Se detienen a bandas, a personajes para la investigación, la fiscalía los libera, la fiscalía se pone a perseguir a personajes que no tienen ningún delito, pero se lo inventa porque son incómodos políticamente. Todo se desenvuelve el mismo Ministerio Público enciende la suspicacia en la población sobre determinados personajes, filtrando alguna información. O sea, desde allí ya tú vas generando un condicionamiento en las personas que precisamente nosotros queremos que tomen conciencia de la situación. Pero si encuentran a la vez, insistimos en que tenga conciencia sobre la situación del crimen, pero si a la vez ven que las mismas instituciones están plagadas de ese vicio, la conciencia que estamos pidiendo va a ser muy débil o no va a llegar en la ciudadanía, porque va a decir, mira, ve, el policía, mira, ve, el fiscal, mira, ve ese juez. Y entonces
se desmorona toda esa esperanza de generar un bloque social para frenar este flagelo que acaba de mencionar algo sobre lo que es tierras y cómo ya las autoridades de todos los niveles del gobierno central, gobierno regional, municipalidades provinciales, etcétera, se hacen de la vista gorda y las instituciones de justicia. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que estamos viendo acá en Cajamarca, cómo Conga, un espacio donde se iba a desarrollar una inversión importante y se iba a desarrollar una actividad minera que iba a generar divisas y que iba a generar empleos, ahora está plagado de pequeños topos, por decirlo así, en los cerros, tratando de sacar minerales con un costo ambiental y social altísimo, precisamente porque ya no se respeta ni siquiera la propiedad, ya no se respetan las concesiones, ya no se respeta absolutamente nada. Y no puede ser que estemos en ese nivel en donde las autoridades no puedan hacer nada y más bien desde el Congreso de la República a una institución que se llama el REINFO le dan vida por un cálculo político, por un financiamiento de campaña, para que siga sucediendo lo que viene sucediendo, José. Entonces ya estamos entrando como la minería ilegal forma parte de esta red de crimen organizado, en donde yo no creo que sean incapaces, yo creo que hay complicidad de autoridades a todos los niveles del Estado peruano. En efecto, tú has tocado otro tema que no podemos perderlo de vista, que es el tema del avance de la minería ilegal. Y el caso de Cajamarca, y vamos a detenernos en Cajamarca, lo que está ocurriendo en Cajamarca, en Hualgayoto, acabas de tocar las inmediaciones de lo que está ocurriendo en las inmediaciones de Conga, lo que ocurre en Sorochuco, lo que ocurre en El Tingo, lo que ocurre en Sinchao, lo que está ocurriendo en Jaén, lo que ocurre en Contumazá. Hay presencia ya masificada de minería ilegal. Pero nos encontramos con un problema bastante delicado, César. Se conoce el tema. El gobierno central actúa de manera reactiva. Sí hemos realizado una labor de interdicción. Lo ha hecho hace un mes y medio, me parece, en la zona de Hualgayoto. Eso ya no resulta suficiente, César. ¿Por qué? Porque acá se mueven un montón de intereses. Acá hay muchos intereses. Y cada vez que conversamos con especialistas, observadores, nos va dando detalles cómo se mueven. Cómo autodenominados empresarios mineros, que son mineros ilegales, están ingresando de Patás, otros vienen de Ecuador, y están llegando a Cajamarca. Y nadie dice absolutamente nada, César. Nos hemos convertido en una tierra de nadie. Y esto puede tener un correlato peligroso, porque de una u otra manera, en esta situación pueden frenar futuras inversiones o las inversiones en curso actual. Eso es lo que nos está estableciendo como hecho próximo. Pero no estamos alejados de lo que eso puede ocurrir. Tú conoces bastante bien el tema, así que te escucho. Mira, el asunto no solamente, el problema no solamente se centra en que va a espantar las inversiones, que desde ya eso es un problema mayor. El asunto es que descompone la sociedad. Así es. El asunto es de que la gente empieza a hacer actividades que son ilegales y que causan daño a otros. Y lo hacen, como decimos allá, a la machada. O sea, lo hacen porque puedo, lo hacen porque, bueno, ya me dieron la logística y sí comparto la misma información en el sentido de que la logística para esta minería ilegal que está creciendo de manera acelerada en los diferentes espacios de la región Cajamarca proviene de gente que ya es ranqueada en actividades ilícitas y criminales en otros lugares del país. Ellos ya tienen toda el expertise, la logística
ya saben cómo entrar, ya saben a quién ponerle la mano con jabón, ya saben cómo aceitar el asunto, ya saben cómo trasladar. Mira, es como que no te des cuenta que un elefante está en la sala de tu casa. O sea, para que haya minería ilegal tienes que movilizar maquinaria. O sea, es impensable que no se pueda detectar un acto ilícito. Entonces, hay complicidad, José. Hay complicidad, pero hay un temor por utilizar el dedo índice y señalar a los culpables, porque hay una suerte de intimidación también. Yo me imagino, y eso una vez a un periodista le dije, a Lucho Mego, reconocido periodista, yo le digo, mira, si yo hablo o denuncio alguna mala acción de la minería legal, la moderna, de Anacocha, Tantahuatay, Golfo, si yo hago alguna crítica por algún problema que haya, bueno, pues estas empresas me van a castigar, digamos, diciendo, "Oye, ¿sabes qué? A Zamora no le damos ningún contrato porque está que nos chanca". Pero si yo incomodo los intereses de la minería ilegal y mi comentario cala en la población, genera una corriente de opinión y genera conciencia, yo estoy seguro que esta cabecita que está acá ya tendría un precio, porque así actúa el negocio ilegal. El negocio ilegal te silencia de manera definitiva. Entonces, yo creo que también es eso, o sea, que está tan metido en todo el sistema de justicia que aquellos que podrían actuar inclusive dentro de funciones que podría tener algún funcionario público, no se atreven por el temor. Hemos visto cómo, no sabemos las razones, pero una autoridad, una regidora ha sido asesinada, por algo será, algo habrá incomodado, habrá denunciado, porque los regidores por lo general denuncian Claro. algunas acciones negativas por parte de la autoridad. No sé, pero ya hay esa situación de que si tú vas a denunciar un acto ilícito, bueno, pues resuelven el problema de la manera más cómoda, ahora que contratan un motorizado y se acabó el asunto. Entonces, esa situación es la que en Cajamarca todavía no se está dando cuenta. A Fernando Chupilín lo amenazan porque ejerce su ley consuetudinaria, hace sus arrestos, castiga a los ladronzuelos y ya lo amenazan. Y eso al final va a descomponer la sociedad de Cajamarca, que antes hemos siempre, y tú también has dicho, qué lugar tan amable, qué lugar tan bonito, qué tranquilidad, qué paz. Sería triste verla como patas. Sí, esos son los riesgos que se está ocurriendo, que se tiene, en realidad, si no se actúa a tiempo. César, yo te agradezco, como siempre, la amabilidad de compartir esta secuencia de Once y aprovecho para desearte unas bonitas Navidades en compañía de la familia, César. Feliz Navidad, José. Muchas bendiciones y que Dios nos proteja siempre. Así es, César. Saludos. Pásalo muy bonito. Buen día, muy amable. Gracias. Bien, era nuestra secuencia Don C con César Zamora Bento. Don C con César Zamora Bento.